Onda Deportiva, hoy nos hemos bajado a Tajonar para hablar de proyecto, para hablar de futuro, y cuando vamos a hablar de proyecto, hablamos de futuro, pues podríamos estar hablando del juvenil, del Subiza, del Osasuna C o del Osasuna Promesas, y que es en este caso lo que vamos a hacer con su entrenador, con Santi Castillejo. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, un año más, séptimo por aquí. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está el Promesas? ¿Cómo estás tú a nivel personal también? Bueno, pues estamos un poquito en ciernes, ¿no? En crecimiento, en asentarnos un poquito la categoría. Mucha gente nueva, mucha gente joven. Y bueno, pues tenemos esos días buenos, otros días malos. Nos está costando ser un poquito regulares, pero dentro de lo que veíamos, sobre todo en la pretemporada, que tuvimos muchos problemas, pues el equipo pues está compitiendo dentro de sus posibilidades, ¿no? Qué dificultad esa, ¿no? Cada año tienes el reto por delante. Creo que este año eran 13 jugadores nuevos. Sí, 13, 14 jugadores nuevos y sobre todo gente muy joven. Este año hemos rejuvenecido bastante, han venido jugadores de muchos que son juveniles, otros que están prácticamente pasando el primer año de juvenil, y entonces se nota sobre todo la adaptación a la categoría y luego adaptar a los 3 o 4 que han venido de fuera, que también naturalmente dentro de lo que es la idiosincrasia del Promesas y de Osasuna, ¿no? ¿Cuál es la idiosincrasia del Promesas? ¿Cuál es el reto, la función del Promesas? Que si bien, como dice su nombre, entiendo que habla de un futuro, también tiene objetivos, alguno por lo menos a corto plazo, ¿no? Sí, bueno, a ver, el objetivo más importante es aportar jugadores al primer equipo, eso está claro, ¿no? Nosotros trabajamos para eso. Gracias a Dios hasta ahora pues está saliendo bien la cosa y ves 6 o 7 jugadores que están ahora en el primer equipo, que han pasado estos últimos 7 años con nosotros. Pero también está el tema deportivo de que tenemos que mantener la categoría, porque es una categoría que nos da ese acercamiento a la primera división, ¿no? Sobre todo, ¿no? Jugadores que entrenan con nosotros habitualmente y que lo hacen bien en el campo, luego pasan a entrenar al primer equipo y no se les nota. Y eso es el punto a favor que tenemos, ¿no? Con esta categoría, que es muy competitiva, entonces hace muy competitivos a los jugadores y el paso al primer equipo es mucho menor. Creo que Osasuna es uno de los pocos clubes, no sé si con el Real Madrid, ¿no? Que tiene cubierto, y la Real también, es verdad, todos los escalafones. Mantener ese reto para un club como Osasuna tiene que ser complicado, pero también es muy ambicioso, ¿no? Para el club. Sí, va a ser complicado porque dentro de la filosofía nuestra está que el 80-85% son gente de casa. Entonces, yo muchas veces lo digo, somos 640.000 navarros. Es complicado que tanto de una provincia tan pequeña salgan tantos jugadores, ¿no? Y ahora tenemos, entre primera ref y segunda ref, igual tenemos 45 navarros compitiendo a un nivel muy importante. Entonces, no va a ser fácil. Pero bueno, ahí está el reto, ¿no? Yo creo que la filosofía del club es clara y en ese aspecto, pues nosotros adelante con ella. Antes se hablaba mucho de camadas, ¿no? Decía, pues ha venido pues una generación muy buena. No sé si ahora con la mayor inversión en Tajonar, en las estructuras de club, eso se va desapareciendo y es un goteo más continuo, lo cual es una buena noticia, pero lo cierto es eso, que en los últimos años, ahora mismo, pues Iker Benito, Pablo Ibáñez, Iker Muñoz, Jesús Areso, Moncayola, Aimar Oroz, son muchos los jugadores que han ido pasando, lo cual es una alegría porque si vemos 15 años atrás, la situación no era igual a la de ahora, sí, ¿no? Jorge Rando. Jorge Rando, sí, también. O el caso de Yoldi, por ejemplo, que está ahora cedido, ¿no? Bueno, yo creo que es una alegría, ¿no? Que ver cada día, cada año que pasa algún jugador al primer equipo es importante. Y en cuanto a lo de las camadas, hombre, siempre existirá ese momento en que nos encontremos con un año de estos que haya 3 o 4 jugadores diferenciales, ¿no? Que tomaron, ¿no? Claro, pero es verdad que lo que tenemos que intentar es que cada año haya un goteo de jugadores que suban al primer equipo y que se consagren en el primer equipo, ¿no? Antes yo veía que es verdad que subían mucho, pero duraban muy poco. Ahora son jugadores que están asentados y que son muy importantes para el club y para el equipo. Entonces, eso es una base, yo creo, esencial, tal y cual entendemos la filosofía de Osasuna. En todo este camino, ahora iremos hablando más de jugadores en concreto.
es muy importante la comunicación entre el entrenador, entre el staff técnico del Promesas y el del primer equipo. Este año ha cambiado el del primer equipo. ¿Cómo está siendo esa comunicación con Vicente Moreno y su cuerpo técnico? No sé qué grado de participación también hay entre unos y otros. No, la comunicación desde el primer día fue perfecta, ¿no? Yo creo que ahí yo lo tengo muy claro. Yo, parte de mi trabajo es ser, como digo yo, ser fiel al primer entrenador, al entrenador del primer equipo. O sea, yo tengo que estar a disposición de lo que él mande y de lo que él crea conveniente. Y en ese aspecto Vicente es muy parecido a Yagoba. Intenta molestarnos lo menos posible. Cuando digo molestarnos quiere decir quitar a los jugadores de vez en cuando. Y en ese aspecto yo creo que es muy fácil el llevar el día a día, como era muy fácil con Yagoba. Por tanto, contento, pues eso, que ha venido un perfil de entrenador que es muy parecido a lo que teníamos aquí, ¿no? El estilo de juego no ha cambiado prácticamente, el del primer equipo, con algún detalle. Además, sí, es algo en lo que incidió Vicente Moreno, que no quería cambiar algo, claro, algo que funcionaba, y entiendo que eso también afecta al Promesas. Si llega a haber un gran cambio, pongámonos que viene un entrenador que lo que hace es salir continuamente jugando desde abajo, ¿le haría cambiar algo también a Santi Castillejo sus planteamientos? Entiendo, ¿no? Deberíamos. Yo creo que en ese aspecto hemos ido de la mano durante 6 años, ahora igual con Vicente. Yo creo que la forma de jugar es muy parecida. Yo creo que cada día, Osasuna está mejorando en ese aspecto, en la salida de atrás, ya con Yagoba y ahora con Vicente, pero tampoco podemos equivocarnos y saber cuál es nuestra tradición, que es un jugador de equipo vertical, de llegar por las bandas, de mucho centro, de mucha intensidad, de robar alto. Bueno, son esas características propias que hemos dicho antes de la idiosincrasia del Promesas y del club, naturalmente. Quería preguntarte por los casos de jugadores, ¿no? que han tocado el primer equipo, que vuelven abajo, que están en ese momento, en esa muga, ¿no?, que se suele decir. Es complicado, me imagino, psicológicamente también llevarlo, y no sé hasta qué punto tiene que entrar el entrenador del Promesas, Santi Castillejo, a hablar con ellos, a hacer una pedagogía con ellos, o por el contrario, oye, se está llevando con una naturalidad absoluta y bueno, eso es motivo también de enhorabuena. A ver, es difícil para ellos, ¿no? Cuando tú tocas la primera división y tienes que bajar otra vez al Promesas, es complicado. Le ha pasado a Iker Benito en su momento, le pasó a Rando, le pasó a Barbero, por ejemplo, que estuvo con nosotros, y ahora le está pasando a Diego Moreno, ¿no? Bueno, al final, más que de mí, depende de ellos, de que ellos crean que esto es otra vez un paso atrás para seguir luego hacia adelante, ¿no? Pero también entender que es que el fútbol es muy grande. Por ejemplo, Barbero bajó con nosotros y ahora está jugando en segunda división en el Depor. Sigue en el fútbol profesional. Entonces, si no lo haces bien en el Promesas o en el equipo que estés en cada momento, tú no puedes intentar luego llegar al fútbol profesional. Por tanto, ya es algo por probablemente egoísmo de ellos, ya no solamente por el equipo. Ellos profesionalmente tienen que ser conscientes de que deben ser y deben dar lo máximo en el Promesas para luego, pues, llegar al primer equipo o llegar al fútbol profesional por otra vía. En todo esto hay varios jugadores que están en ese camino, en ese camino complicado. Ponías el caso de Diego Moreno y yo estoy recordando el caso que fue el de Iker Benito, ¿no?, de cómo subió, luego volvió al Promesas, tuvo una segunda parte de temporada complicada, ¿no?, en lo mental. Ahora lo estás viendo en el primer equipo, que no está jugando mucho. ¿Cómo le estás viendo? Ya que lo conoces, digamos, en cercanía. Sí, a Iker lo conozco perfectamente. Es un jugador, digamos, diferente. Es un extremo rápido, de que necesita una forma de jugar concreta. Por ejemplo, fue a Andorra, segunda división, y con el entrenador que tuviera al principio, con Sarabia, jugaba prácticamente todo. Llegó otro entrenador, cambió un poquito y jugó menos. Son jugadores especiales que necesitan ese comportamiento del equipo para actuar más. Aquí, naturalmente, estás en primera división, tiene mucha más competencia que en segunda. Ha llegado jugadores como Brian Zaragoza, pues, que naturalmente son jugadores top. Bueno, pero bueno, yo confío en Iker, porque Iker es un jugador que aunque mentalmente ha pasado momentos difíciles, se ha hecho más fuerte. Él sabe y es consciente de sus características y no va a dejar de luchar. Yo estoy convencido que
que Iker será un jugador importante. Hay otros tantos jugadores que están en ese momento, ¿no? Ahora vamos a ir hablando un poco individualmente de ellos, pero el caso de Diego Moreno no es uno de los que también puede llamar la atención ahora mismo en el Promesas. No sé si porque no ha tenido oportunidad, no sé si porque también él mismo ha dicho, oye, pues igual lo mejor es dar un pasito hacia atrás y ya llegar a esa oportunidad, porque no sé si desde tu punto de vista ves que hay a veces desde el aficionado mismamente, porque yo creo que no se dará tanto dentro del club, una excesiva prisa, ¿no? por tener rápido al jugador en el primer equipo. Sí, es algo normal, ¿eh? Cuando en la cantera ves que alguno nos ilusionamos, deslumbra, te ilusionas y te crees que ya tiene que jugar en primera división. Es muy complicado, pero también nos pasa del juvenil al paso al Promesas, o muchos se quieren saltar el paso de Suiza. No es, las categorías siempre están por algo, y el paso de primera ref, que es una categoría que está muy bien, a primera, sí que nos acerca, pero es un gran paso. Entonces no es fácil, no es fácil. Ahora tenemos jugadores muy jóvenes, en el caso de Asier Bonel o de Anay, pues que poco a poco están entrando, están haciendo las cosas bien, pero no tenemos que tener ninguna prisa. Es que yo siempre pongo el mismo ejemplo. Aimar conmigo estuvo 4 años. 4 años. Estamos hablando de Aimar, o sea, jugador top para Osasuna. Entonces, los 2 primeros años los pasó mal. Pasó mal quiere decir que no jugó tanto como deberías. En tercera división, claro, era juvenil de segundo año y le costó jugar. Ya empezó a jugar luego al año siguiente en segunda B algo más, y luego los últimos 2 años pues fue titular indiscutible, se salió, hizo un proceso adecuado a lo que tiene que hacer cada jugador. Y no todos los procesos son iguales. Claro. Moncayola estuvo con nosotros 1 año nada más en tercera, y al año siguiente, a los 9 meses, estaba jugando en Leganés en primera división. Cierto. Con Osasuna. Por tanto, bueno, vamos a respetar los procesos de cada jugador, ¿no? Al final vosotros sois los profesionales y sois los que veis de cerca ese día a día de los jugadores, ¿no? Otro caso que me viene a la cabeza es el de, no contigo, pero el de Roberto Torres. Fíjate, estuvo hasta los 24 años en el Promesas. Sí. Hoy día parece prácticamente imposible, ¿no? Casi, no sé si cuando vemos a un jugador que tiene 20 años y que no ha subido al primer equipo, joder, ya casi le estamos echando con la escoba, ¿no? Es que cuando dicen, por ejemplo, los sub-23, hay gente que con 23 años, ¿por qué no puede ser jugador futurible de Osasuna con 23 años? Si le van a quedar 12, 13, 14 años que le puede dar al club. En el caso de Pablo Ibáñez, por ejemplo, sí. Cuando se quedó con nosotros, se quedó y no era sub-23. Y ahora es un jugador que está jugando a titular en Osasuna. Y puede estar aquí 10, 12, 14 años. No nos precipitemos. Hombre, ojalá con 18 años salieran jugadores como está saliendo, por ejemplo, Yamil Lamal. Son casos especiales. Pero lo normal es que, bueno, uno madure a los 18, otros a los 20, otros a los 24, no pasa nada. Vamos a ir en algún caso, por ejemplo, el de Xavi Huarte. Jugador que hace 2 pretemporadas estuvo con Yago Barrasate, todo parecía, ¿no? que podía tocar, ¿no? Con las manos ya lo que es estar en la primera plantilla. Bueno, una lesión, volver de una lesión como la que tuvo es complicado. Ver que te quedas en el Promesas mentalmente puede ser, eso, pues no sé si complicado, pero bueno, sí, su proceso. ¿Cómo le estás viendo este año? Porque igual desde fuera también muchas veces decimos, joder, qué golazo ha metido o qué hace, pero dentro de las exigencias que le pone el entrenador, ¿cómo le estás viendo? Bueno, Xavi, en el aspecto mental no tengo ningún problema, o sea, es un jugador que asume las cosas con naturalidad, y en ese aspecto no vamos a tener ningún problema. Pero es verdad que el año siguiente a una lesión de cruzado es un año muy, muy, muy complicado. Nunca llegas a estar bien. Por ejemplo, el caso de Yoldi. Yoldi, cuando pasó al año siguiente de la lesión, en primera red lo pasó mal, no jugaba, al final metió 6 o 7 goles porque tiene mucho gol, y sin embargo a los 2 años, que fue el año pasado, se salió, metió 12 goles, ahora está en segunda división, cedido por Osasuna. Quiero decir, hay un proceso. Xavi nos ayudó muchísimo al final de la temporada pasada, sin estar bien, porque salía de la lesión de prácticamente 9 meses, y ahora poco a poco se está sentando, está cogiendo pues, las cualidades que siempre tiene Xavi, de llegar, de intensidad, de calidad, de buscar los espacios, que en eso es muy bueno, pero hay que tener paciencia porque viene de una lesión muy grave, entonces hay que también un proceso, ¿no? Pero te digo, en el aspecto mental no tengo
No tengo ninguna duda de que Xavi lo va a llevar muy bien. Luego hay casos como el de Osambela también el año pasado, ¿no? Llega al primer equipo, ahora en el Promesas. Claro, no sé hasta qué punto sigue teniendo un gran seguimiento por parte del primer equipo. ¿Qué años tiene Osambela? Bueno, Osambela tiene ahora 20 años. Es que claro, es que no tiene mucho futuro por delante, ¿no? Es que, 21, que parece pero que vamos. como ha subido al primer equipo ya o sea, ha subido, bueno, ha tenido algún partido y sigue en el Promesas, parece que ella es la de, bueno, no termina. Bueno, igual tiene que estar un par de años más en el Promesas, igual no acaba en Osasuna, pero acaba en un Deportivo en segunda división, que, joder, que a nivel de Por formación eso- también es un éxito, ¿no? Por eso, que es que no nos tenemos que volver locos. Osambela, la verdad que debutó con el primer equipo por circunstancias, pero bueno, es un jugador de promesas a todos los efectos y tiene que tener su recorrido. Empezó muy fuerte siendo juvenil, el primer año nuestro, y poco a poco se está adaptando a ser otra cosa. No es lo mismo ser un juvenil, ser, digamos, lo que llamamos segunda espada, a tener que ser la referencia. Y también eso es un tema de madurez. Hay jugadores que cuando salen lo hacen muy bien, siendo, entre comillas, segundones, pero tienen que dar ese paso de ser el que lleve el peso del equipo. Claro. Y ese es otro paso muy importante. Y hay que asumir ese paso para poder llegar al primer equipo. Entonces, poco a poco, Osambela cada día es más importante, pero el proceso es el que tiene que llevar, que es estar en Osasuna algún año más. Y luego hay pasos que también es subir al primer equipo, vienes acostumbrado de estar jugándolo todo y pasar a no jugar y tenerte que adaptar de nuevo a, digamos, no ser el protagonista, ¿no? Por mucho que tengas ilusión de estar en el primer equipo o cualquier jugador lo que quiere es jugar, ¿no? Es que eso es una constante en el fútbol, ¿eh? Pasas de ser Dios a ser un villano, de jugar todo a no jugar nada. Y el jugador bueno es el que aguanta esas situaciones, que está en situaciones, digamos, de no jugar, de pasarlo mal, y sigue, y sigue, y sigue, hasta llegar pues, hasta donde puede, ¿no? Le pasó a Aimar, como te he dicho, en los primeros 2 años, o le está pasando, por ejemplo, en el caso de Ibaider, que conmigo el primer año prácticamente no jugó nada. Y ahora lleva 5 años conmigo, y es capitán general y juega otros días. Es que estas cosas es el no rendirse. Muchas veces parece una frase muy bonita, pero es que el no rendirse es la clave. Y a veces, aunque no te rindas, no vas a conseguir tus objetivos. Porque el fútbol es muy difícil triunfar. Igual ahora se me echan encima las redes sociales del club, pero cuánto, que no se me entienda mal, daño hace también pues al final vemos pues a Asier Bonel con la selección, Nowen Lorenzo, tal, lo vemos también en las redes, dices, selección, tal cual, joder, que juegue ya, bueno, que vaya con el primer equipo. A nosotros, a los aficionados y a los propios jugadores, ¿cuánto daño, ya digo, que se me entienda bien, puede hacer esa pequeña sobreexposición que existe hoy en día? O sea, es algo que no podemos luchar casi contra ello. Bueno, pues yo creo que les hace menos daño de lo que parece porque están acostumbrados a este mundo. O sea, el mundo de las redes, en nuestro tiempo, en mis tiempos de futbolista no existía. El periódico. Claro, el periódico y el que lo leía, ¿no? Y de hecho, pues ahora tú le preguntas quién soy yo si juegas a Osasuna y los goles y no me conocen de nada ellos. Entonces, eso ahora no pasa. Ahora no pasa. Entonces, están acostumbrados a esa exposición, digamos, al exterior, ¿no? Y luego ya también depende de cada jugador, ¿no? La buena suerte que tenemos aquí en Osasuna, yo creo que la formación de estos jugadores desde la base ya no solamente es una formación futbolística, es también una mentalidad de profesional, una mentalidad de persona, y eso yo creo que les afecta menos ese aspecto de las redes sociales. Siempre hay alguno que te va a afectar más. Tiene que haber. Y que se puede crecer un poquito más, pero al final yo creo que como digo yo, el verde es el que pone a cada uno en su sitio. Hay prisa también, pues lo digo, con estos jugadores que han salido en las redes, pues lo que digo, por ejemplo, el caso de Asier Bonel. Además delantero, zona de ataque. Ese punto, ¿la parte ofensiva requiere un tiempo de maduración mayor muchas veces que la parte defensiva? Depende, depende. Es que es verdad que si te fijas, lo más difícil en el fútbol es meter gol. Entonces, claro, el delantero centro, yo he sido delantero centro toda la vida. Entonces, yo sé a qué está expuesto el delantero centro. Entonces, si la cosa va bien, puede ser el número 1. Pero como la cosa vaya mal, te pueden liquidar en 3 partidos. Claro. Y esas cosas hay que tenerlas en cuenta. O sea, no puedo sacar yo
o ponerle toda la presión, sí, sacar, porque ha jugado titular Bonel y jugará titular muchos días, pero no le puedo dar la presión de ser el jugador que tiene que ganar los partidos todos los días del Promesas. Porque si llega a 3 partidos que perdemos y ha jugado Bonel y no mete gol, al revés, lo que era todo lo favorable van a decir, este jugador pues igual no es tan bueno, o igual no sirve, o igual... Y eso sí que le puede trastocar al chaval. Entonces esas cosas hay que protegerlas. Y hay que saber decirle pues, que sí, que tiene que ganar partidos, que ganará partidos, pero que no es el que tiene que sacar las castañas del fuego todos los días, ¿no? Ese proceso también es un proceso importante, es un proceso de que ellos tienen que saber asimilar cuándo van a ser máximos protagonistas y cuándo no. Hay 2 puestos que cuesta siempre sacar adelante. Obviamente, uno es la delantera, siempre se dice, ¿no? El gol se paga, y eso es al final lo que acaban haciendo todos los grandes clubes. Al final acaban tirando, porque ahí es donde tienes más prisa, ¿no? En la defensa quizás hay un mayor tiempo de maduración, porque sí, bueno, pues puedes tener tus oportunidades, puedes ir entrando poco a poco. ¿Es por eso por lo que cuesta tanto que salga un delantero de Osasuna? ¿Porque también tenemos poca paciencia? Porque no... Yo creo que es una cuestión de estadística. O sea, a ver, lo más difícil en el fútbol, lo que tú lo has dicho, es meter goles. Por tanto, si es lo más difícil, hay menos jugadores en el mundo capaces de hacer eso. Y, por cierto, en nuestra cantera pues va a haber menos jugadores estadísticamente que centrales o laterales o centrocampistas. Pero no solo en Osasuna. Le pasará a la Real, al Alavés, al Atleti. ¿Cuánto tiempo lleva la Real sin tener un delantero centro propio, digamos, ¿no? Oyarzabal tampoco es un delantero centro, ¿no? Por ejemplo. O el Atleti, desde que se fue a Duriz, ahora parece que con Guruceta consiguen otra vez, pero han pasado también hay un calvario. El Real Madrid, un jugador de casa desde Raúl... Nada inexistente, es que no es Osasuna. Es cuestión... Fíjate mismamente el Barça, ¿no? Abel Ruiz ha estado en selección y sigue en selección y no hay manera, ¿no? Por eso que es cuestión de que, como es lo más difícil, por estadística no te van a llegar muchísimos menos. Entonces, cuando te llega un jugador pues, como Bonel, hay que saber cuidarlo, hay que saber tratarlo y hay que saber que su proceso sea el correcto. Que a veces nos podemos equivocar, no digo que no, pero yo creo que tampoco tenemos que tener excesivas prisas, ¿no? Claro, es que estamos hablando de gente muy joven. Tiene 16 años. Es que claro, todavía no ha terminado ni de crecer, ¿no? Eso es otro aspecto. Nosotros también tenemos que tener cuidado en un tema físico de la fuerza o del rendimiento que le podemos sacar, porque igual estamos exponiendo a unas situaciones que no está preparado aún físicamente. Entonces, ese aspecto también hay que cuidarlo y darle los descansos adecuados. A lo mejor a mí me gustaría, yo qué sé, darle 90 minutos todos los días y no puedo darle, no a él, a otros jugadores también. Claro. Entonces esas cosas hay que tener mucho cuidado. Hemos hablado de gente, de jugadores jóvenes, otros, o sea, digo veteranos por decir algo, ¿no? Porque el caso de Pedro Arena, por ejemplo, 21 años me parece que tiene, 21 sí. 22, el otro día marcó 2 goles, no sé cómo está de lesión. No, bueno, simplemente fue una carga, vale. Por eso, de que esos jugadores que viene de la Motilvera, que no está acostumbrado a entrenar como está aquí, entrenaba 3 días, claro, llega a las cargas, llega toda la pretemporada, le hemos cuidado muchísimo, le hemos quitado cargas para que no se lesione. El año pasado se lesionaba muchísimo, este año de momento no se ha lesionado. Entonces, el otro día, siendo en Tarragona, por ejemplo, el jugador que más peligro estaba creando, a los 15 minutos de la segunda parte lo quito. Claro. Si como entrenador no lo hubiera quitado, porque me estaba creando problemas al rival. Claro, pero claro, yo sé que lo que le pasó aquí, el último partido, que se le subió todo en la última jugada, pues eso le puede pasar y le puede pasar peor, que se lesione. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Es que es difícil meterse en la piel de Santi Castillejo, me parece, porque no solo tiene que buscar el resultado que también, sino también el beneficio de salud, de futuro, que está relacionado muchas veces, porque dices, te esfuerzo, te provoca una lesión de 2 meses, estás parado 2 meses, te cuesta volver otro, son 3 meses, ya prácticamente tal, hasta la temporada siguiente no vuelves a entrar bien en la rueda. ¿Qué ha pasado con Noel? Noel se lesiona en casa de la Real Sociedad cuando tenemos el cambio preparado. Y en la última jugada, aparte de una jugada que se quedaba solo contra el portero, con la mala suerte, en la última jugada, antes de cambiarlo, porque sabíamos que no iba a durar más de 60 minutos, se lesiona. Yeah. Y si estaba el jugador preparado, estaba el cambio hecho ya. Bueno, pues eso es lo que intentamos evitar, pero muchas veces no llegamos, ¿no? Otro puesto que cuesta es el del portero.
fíjate que Osasuna ha Sí. solido sacar En mis tiempos era porteros. algo normal. Sí. Sacar. También, ¿por qué? ¿Por qué pasa? No sé, también, claro, portero es uno, de nuevo vamos a eso, ¿no? Cuando centrales, pues generalmente juegan dos, pero otro puede entrar ahí en esa rotación, incluso un cuarto, puede haber conversión de central a medio centro, defensivo, ¿no? Es decir, digamos, hay una mayor versatilidad, portero hay solo uno, ¿no? Sí, además el tema del portero se ha cambiado muchísimo, por ejemplo, de la época de donde salían jugadores en Osasuna tipo Roberto, tipo Unanua, tipo Unzue, que eran más o menos de un mismo perfil, no muy grandes, muy rápidos en la portería, ¿no? Sí. Tipo lo que se llevaba antes. Ahora el perfil del portero es totalmente diferente, es un portero grande, un portero que menos de un 85-87 no mide nadie, que tiene un juego con los pies excelente, que domina otros aspectos de juego que ahora... Y en eso sí que es verdad que tenemos que poner las pilas porque nos está faltando, ¿no? Yo creo que este año, por ejemplo, Pablo Valencia ha dado un paso importante, lo está haciendo muy bien, pero es verdad que Osasuna, que era un club que tradicionalmente sacaba porteros, pues tenemos ese debe. Naturalmente la dificultad está ahí, es que encontrar un jugador específico, yo siempre digo los más específicos son el 9 y el portero. Es lo más complicado. No quiero quitar mucho más tiempo ya a Santi Castillejo, sí que vamos a acercarnos, ya que hemos estado repasando, ¿no?, generalidades del Promesas, vamos a acercarnos un poco a la actualidad. Se viene de dos derrotas. Dime, sí, Santi. No, de una. Ganamos en casa y perdimos fuera. Cierto, sí, la derrota contra el Nastic el otro día que se ganó, sí, se viene de esa derrota, sí que es verdad, se viene, y es un poco a lo que iba, de encajar bastantes goles, efectivamente en esa última derrota, no sé por qué, victoria, con ese 3-1 no se sabe mantener, ¿no? Esa calma, ese dominio del partido, se acaba encajando el 3-2, bueno. ¿Cómo se está viendo el progreso del equipo desde que comenzó la temporada? Bueno, pues hemos mejorado en temas ofensivos, lo dije la semana pasada, y conseguimos goles, excepto el último día, con cierta facilidad, entre comillas, pero sí es verdad que defensivamente no estamos siendo un equipo fiable, y eso es muy complicado en una categoría de esta. Es verdad que el tema de la juventud hace que eso pase. Nosotros siempre hemos sido tradicionalmente un equipo que metía muchos goles y en primera ref hemos recibido muchos, pero siempre hemos metido muchos. Pero me da que este año quizá no tengamos la capacidad de meter tantos goles. Entonces sí que tenemos que mejorar en el aspecto defensivo porque si no nos dará para competir. Es verdad que hemos ganado a equipos que, digamos, son de nuestra... Liga, ¿no? La liga es la misma, ¿no? La liga porque la liga es eso. Pero sí, los que van a estar con nosotros ahí. Sí. Y hemos perdido contra equipos que en teoría van a estar arriba. Pero claro, esto se puede torcer y llega el momento en que equipos de tu liga, ¿no?, te van a ganar. Entonces tenemos que estar preparados para intentar competir también con rivales más fuertes porque a lo largo de la temporada esos puntos van a hacer falta. Claro, es que la Primera Federación es una liga muy potente, muy complicada. Venís de jugar contra el Nastic, es que es un equipo profesional. Vais a jugar contra el Lugo, que es un equipo profesional. Y estás jugando contra profesionales con unos chavales que todavía no lo son, ¿no? Sí, ese es el paso que tenemos que dar, ¿no? Ser conscientes contra quién jugamos. Son jugadores que se juegan sus posibilidades de ser futbolistas todos los días. Y los nuestros a veces no son conscientes de eso, ¿no? No somos conscientes de que tú te estás jugando tu futuro contra jugadores ya hechos. Bueno, es lo que tiene el Promesas, es lo que tiene la formación. Total. Yo siempre digo que el Promesas es la última parte de la formación, que es la parte competitiva. O sea, la parte de decir al jugador, está bien todo lo que has aprendido hasta ahora, pero ahora tienes que competir sin estar totalmente hecho contra jugadores ya hechos. Y es lo que te va a dar el poder subir al primer equipo o el ser profesional. O sea, el Promesas viene a ser... el examen final. Exactamente. O cuando ya has estado en un grado en la carrera, has hecho tus estudios y es tu primera entrada a la empresa, ¿no? Y ahí es donde tienes que demostrar, yo me sé mucho, he sacado muchos nueves, pero luego hay que aplicarlo, ¿no? Mira, es un buen símil. Es cuando vas a tu primer trabajo de verdad. Que eres un novato... y te dan por todos lados y no sabes... ¿Te crees que sabes mucho también, seguramente, sabes ¿no? Mucho y no sabes nada. Sí. Y si consigues dar ese paso, llegarás a ser algo en ese trabajo importante, o si no, pues te quedarás
hasta donde llegues. Que muchas veces es cuestión de nivel, no es porque no lo des, ¿eh? Claro. Hay que ser conscientes que tú puedes dar el máximo durante muchos años y tu nivel es X. Pero bueno, por lo menos tienes que estar contento contigo mismo que has dado el máximo de tus posibilidades. Ahora se quedan menos jugadores. Recuerdo también conversaciones en este caso, con Roberto Torres, estoy insistiendo en él, en el que siempre dice que en su época del Promesa recuerda jugadores que eran mucho mejores que él y que no han llegado. ¿Ahora se quedan menos jugadores de estos que los que se quedaban antes? Sí, pero a ver, es que entonces el tema físico, por ejemplo, no era tan importante. Y había jugadores que eran muy buenos, pero que el que físicamente trabajaba todos los días, o el que llegaba a más. Era más tema de querer. Sí. Ahora no, ahora todo el mundo que está aquí ya quiere. Todos ya trabajan, ¿no? Es muy difícil que un jugador muy bueno se quede por detrás de otro. ¿Por qué? Porque el jugador muy bueno ya es consciente de que tiene que trabajar físicamente el día a día tanto como el que no es tan bueno. Entonces al final es una criba. Yo también recuerdo, cuando yo estaba en el juvenil de Osasuna y veía jugadores que eran muchos mejores que yo y que no llegaron a primera división, y yo tuve la suerte de jugar en primera división, aunque no fuera mi categoría, ¿no? Ahora eso es muy difícil. Claro. Es muy difícil porque los jugadores ya son conscientes de que tienen que dar cada día el máximo para jugar. O sea, todos, yo creo que al final lo que se ha igualado es que al final, por el seguimiento que hay, todos hacen una carga de trabajo muy similar. Claro. Y entonces ahí ya sí que marca la diferencia antes, el nivel individual de cada uno. Había una época donde el que era muy técnico, bueno, pues se podía permitir, tenía una barriguita, pero jugaba muy bien. El otro no venía a entrenar porque era superior a los demás. Ahora eso ha cambiado mucho, eso ¿no? Eso ya no se lleva. Ya por último, próximo rival, Lugo. Otro también, como he dicho, de perfil totalmente profesional. Otro rival difícil, ¿no? A recibir. Sí, otro rival pues que ha hecho muchos cambios, pero ha hecho cambios para intentar jugar playoff otra vez. Es su objetivo, con varios jugadores arriba extranjeros, cedidos de México y de otros equipos de Latinoamérica. Y un equipo como nosotros, un equipo que aún está buscando también su ser en la categoría, ha tenido altibajos, pero que viene en un momento bueno, en un momento de empatar fuera, de ganar los últimos, de empatar contra el Nasti, de empatar en casa del Unionistas, de ganar al Celta en su casa. Bueno, un rival difícil, pero bueno, nosotros en casa tenemos que intentar sumar de 3 en 3. Bueno, pues a seguir luchando por esos objetivos de permanencia, seguir luchando por esos objetivos de seguir estando vivo en la categoría y sobre todo a seguir formando jugadores. Santi Castillejo, entrenador, muchísimas gracias por estar en Onda Deportiva. Un placer.